Hermanos, en la Alemania nazi en los años 30, precisamente antes de la Segunda Guerra Mundial, este régimen entendió que si querían dominar al pueblo, no bastaba las armas. Si ellos querían realmente dominar al pueblo, había que ganar no solamente territorio, sino antes poder ganar al mismo pueblo alemán, poder ganar sus mentes y sus corazones. Y es que dentro del movimiento nazi, ellos crearon un ministerio específico para una tarea, y era conquistar la mente y el corazón de todos los alemanes. Ese ministerio se le llamó la propaganda del pueblo. Quizás usted haya escuchado, si le gusta algo de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente en la Alemania nazi, millones de jóvenes fueron adoctrinados con esta doctrina. Y ellos crecieron todo el tiempo escuchando una sola voz. La propaganda que decía Hitler, propaganda que llegaba a las escuelas, propaganda que escuchaban en sus familias. De hecho, se creó un movimiento de juventud alrededor de eso, y las enseñanzas eran varias, pero algunas de ellas era que, por ejemplo, los judíos eran enemigos. La otra enseñanza es que ellos eran una raza superior y que debían de exterminar a los de la raza inferior y prevalecer la raza superior para bienestar de la humanidad. Es decir, la convicción era hacer un bien. Y ellos lo escucharon una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta el final, que esas falsas enseñanzas produjeron obras terribles. No tengo que ni mencionarlas. Un desastre para todo el mundo. Jesús nos advierte de lo mismo. Lo que tú escuchas y obedeces viene determinado de lo que tú crees. Lo que escuchas y obedeces define tu destino. Lo que escuchas, las voces que sigues marcarán las obras de tu vida. Por eso, hermanos, el título del sermón en esta mañana es: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? Vamos a meditar en el Evangelio de Lucas. Recuerde que estamos en la serie que se llama Sígueme. Y estamos aprendiendo a la luz de Jesús qué implica ser un discípulo de Él. Quiero que me acompañen a Lucas 9. Téngalo búsquelo en su Biblia, téngalo ahí listo. Vamos a estar leyendo del versículo 39 al 49, pero vamos a ir leyendo por partes. Lucas 9, del versículo 39 al 49. Le pido que lo tenga ahí, vamos a estar ahí, quizás nos movamos algunos textos, pero ese va a ser nuestro texto base. Hermanos, en este texto en particular, en relación con la serie, aprenderemos quién es un verdadero discípulo. ¿A cuántos de nosotros nos interesa saber quién es un verdadero discípulo? Y esa es una respuesta que no es fácil, porque podemos decir muchas cosas al respecto, pero hoy vamos a aprender un aspecto de lo que implica ser un verdadero discípulo, y vamos a ver quién no lo es, y también vamos a aprender la maldición de no ser un verdadero discípulo y la bendición de ser un verdadero discípulo. La maldición de escuchar y obedecer a alguien que no es Jesús, y la bendición de escuchar y obedecer a alguien que es Jesús. Y de hecho esos van a ser los dos puntos en esta mañana. Vamos a aprender quién es un verdadero discípulo, y vamos a ver la maldición de escuchar y obedecer a alguien que no es Jesús, y la bendición de escuchar y obedecer a Jesús. Empecemos por donde empieza el texto. Si somos fieles al texto, empecemos por donde empieza el texto. ¿Y dónde empieza el texto? Vamos a comenzar entonces y vamos a ver en el texto lo que significa entonces la maldición de escuchar y obedecer una falsa enseñanza. Este texto nos comienza haciendo una reflexión, hermanos. Una reflexión en cuanto a la importancia del maestro a cual estamos escuchando, o de las enseñanzas que estamos escuchando. Y está enfocado en el resultado a quien escucha. Si bien es cierto, es importante el maestro, pero el enfoque de Jesús es quien escucha en realidad. Y Jesús va a usar tres figuras para profundizar en su argumento. Y
es importante en esto entender el contexto. Rápidamente, recuerden que en Israel habían maestros religiosos. ¿Quiénes eran los maestros religiosos en Israel? Fariseos eran uno de ellos. Los escribas. Y ellos enfatizaban la obediencia externa. ¿Qué enfatizaban los fariseos? La obediencia externa. Pero esa obediencia externa no siempre reflejaba la realidad interna. Y ese era un gran problema. Por eso la imagen de discípulo maestro, vamos a ver la imagen de un árbol y un fruto. Vamos a ver la imagen de un cimiento sólido y un cimiento frágil. Ser discípulo de Jesús, hermanos, no se trata de seguir líderes ciegos ni de una religión superficial. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 6, versículo 39 y 40. ¿Lo tienen? Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Es que, hermanos, el peligro de escuchar falsos maestros es que los falsos maestros enseñan falsas enseñanzas. Y en eso se refleja la pregunta: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué pasa que ninguno vea? ¿Y qué pasa si no ven? Se van a caer. Ese es el punto. Ambos se van a caer. Es que entendamos, hermanos, el alumno no va a ser mejor que su maestro. Eso es lo que está tratando de explicar Jesús. La calidad del maestro será la calidad del resultado. ¿Sí o no? No importa cuánto un discípulo se prepare, no llegará a ser mejor que sus maestros. Es lo que Jesús está diciendo en cuanto al resultado. Quiero darle un ejemplo. Si alguien quiere ir a las Olimpiadas y sus tiempos no le dan, pero esta persona es diligente, entrena, come como debe, hace todo lo que su entrenador le dice, pero no logra mejorar, ¿qué tiene que hacer? Cambiar entrenador. Buscar un mejor entrenador. Entonces, una falsa enseñanza religiosa, por más que nos apeguemos a ella y seamos diligentes en cumplirla, el fin no será mejor que el maestro, porque es un ciego guiando a otros ciegos y el resultado será, ambos van a caer. Los discípulos de los fariseos que enseñaban una obediencia externa, por más que las personas se apegaran a esa enseñanza y procuraran con diligencia hacerlo, terminarán como ellos, cayendo. ¿Por qué? Porque el problema no es externo. El problema es interno del corazón. Esto nos lleva a comenzar a reflexionar un poco más en este tema. ¿Quién está siendo nuestro maestro? Esa es la pregunta con que vamos a empezar hoy. ¿Quién está siendo nuestro maestro? ¿Qué enseñanzas estamos siguiendo en nuestra vida? El fin será conforme a las enseñanzas que estamos obedeciendo. Ese es el punto. Una falsa piedad que pone su mirada en conductas externas, ¿hacia dónde nos va a llevar? Esa es la pregunta. Es que el fariseísmo, hermanos, engañaba confundiendo la hipocresía con la piedad. Es decir, el llamado del fariseísmo es: vístanse de hipócritas y póngase un rótulo de piadosos. Pastor, qué alegre que los fariseos ya no están en nuestro tiempo, porque entonces eso no tiene que ver conmigo. Déjeme agregar algunos ejemplos más contemporáneos, porque es cierto, no tenemos judaizantes. Bueno, hay algunos por ahí, pero digamos que todos nosotros no estamos expuestos. ¿Qué de legalismo, hermanos? El legalismo que engaña confundiendo las obras por gracia. ¿Qué de libertinaje? Que engaña confundiendo la libertad, el libertinaje precisamente con la libertad. ¿Qué del falso evangelio de la prosperidad? Que engaña confundiendo la avaricia por piedad y devoción.
¿Qué hay del evangelio centrado en el hombre, el falso evangelio, que engaña confundiendo el egoísmo por amor? Jesús nos dará dos ejemplos para ilustrar el verdadero problema de seguir falsas enseñanzas. Y lo hace a través de imágenes. Y lo primero que él muestra es el fruto de una falsa enseñanza. Y quiero que sigamos leyendo. Nos quedamos en el versículo 41, ¿verdad? ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? ¿Cómo le llama Jesús al que tiene esa actitud? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Hermanos, la falsa religión, la religiosidad siempre nos va a llevar a contradicciones y a mostrar la hipocresía que hay en ella. Siempre. Vemos la hipocresía en la enseñanza. Jesús pone un ejemplo de aquel que está siguiendo una falsa enseñanza. Por ejemplo, tú que juzgas a tu hermano. ¿Y cuál es la imagen que él nos presenta para entender lo que está pasando? Quiere sacar la mota. Ya saben la mota, ¿verdad? Esas bolitas que se nos pegan ¿son grandes o pequeñas? Usted se imagina, ¿ya ha visto las vigas? ¿Saben cuáles son las vigas? Las que se ocupan en construcción, ¿son pequeñas o grandes? Usted se imagina tener una viga en el ojo y queriendo ver una mota. Es que la hipocresía está en la imposibilidad de juzgar correctamente. ¿Por qué? Porque cuando no nos analizamos a nosotros mismos y no podemos con nosotros mismos y no sabemos cómo solucionar nuestros propios problemas o ni siquiera nos hemos dado cuenta que nosotros estamos en la misma actitud, pero queremos juzgar al otro. ¿Ve la hipocresía? Personas que dicen creer el evangelio, pero su vida no es acorde a esa verdad, pero son muy severos con los demás. El mismo acto de juzgar a otros sin considerarte tú primero, eso es hipocresía. Pero recuerde que es un ejemplo de ¿qué? De una consecuencia de creer algo errado. No hay una congruencia. Es como aquellas personas que venden productos para adelgazar y son obesos. ¿Usted le compraría? ¿Verdad que no? Es que no hay hombres que produzcan cosas buenas delante de Dios que no tengan un corazón bueno, hermanos. Hay hombres que pueden fingir cosas buenas, pero ese teatro se cae rapidito al ver las incongruencias en su vida. ¿Me doy a entender? Cada árbol produce según su especie. Si usted quiere mangos, ¿qué tiene que sembrar en su casa si tiene algún lugar? ¿Un árbol de qué? De mangos. Es decir, lo que es el árbol es lo que va a producir. La falsa religión es como una persona que pone un árbol falso y pone manzanas de ese árbol con manzanas de plástico. La persona puede salir a su patio y ver qué lindo el árbol, mira las manzanas. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que no se las puede comer. ¿Por qué? Porque son falsas. Así es la vida religiosa sin obediencia a Jesús. Aparenta frutos, pero esos frutos no son reales, y los verdaderos frutos son incongruentes con la realidad de ser un supuesto discípulo de Jesús. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? El interior, la condición interior se hace visible a través de las obras que hacemos. Y aquí viene otra pregunta para ti. ¿Qué fruto estás dando en tu vida? Y no sé si me estás siguiendo en la idea o si yo estoy siendo suficientemente elocuente para que puedas seguirme. Pero lo que Jesús está diciendo es
que aquel que cree falsas enseñanzas, el fruto va a ser visible, y pone de ejemplo la hipocresía. Pero luego está explicando por qué eso es así. Porque la falsa enseñanza no transforma el corazón. ¿Sí? Y eso hace que se produzcan frutos conforme a tu condición. Y ese es el engaño. ¿Qué fruto estamos dando en nuestra vida? Hermanos, no basta con decir yo soy un discípulo de Jesús. Tiene que haber frutos de eso. ¿O qué enseñanza estamos creyendo? Un corazón malo versus un corazón bueno es lo que Jesús está haciéndonos pensar. Un árbol que da un fruto, otro árbol que da otro fruto. Y mire lo que dice en el versículo 44. Pues cada árbol produce su fruto, pues cada árbol por su fruto, ¿qué? Se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendiman uvas de una zarza. Un hombre bueno, ¿qué va a pasar con él? Del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que Jesús nos está haciendo pensar. Esa hipocresía de una falsa enseñanza viene porque el problema está ¿en dónde? En el corazón. Si no recordemos Gálatas 5, Pablo diciendo, hablando de esto. ¿Cuál es el fruto de nuestra naturaleza caída? Adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque la lista podría seguir interminablemente. Acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, ¿ven el fruto de la carne y el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué fruto estamos dando, hermanos? Porque del corazón del hombre salen los frutos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien puede poner una apariencia de piedad, pero escucha qué dice. Escucha cómo lo dice. No perdamos de contexto que está hablando de falsos maestros, falsas enseñanzas. Los fariseos enseñaban a obedecer la ley, de cierta manera sí. Muchas de las cosas que ellos decían tenían un fundamento bíblico. Pero ¿cuál era el problema? Que al final el problema no estaba en lo que ellos decían a otros en sí mismo, sino que su corazón hacía que esas cosas inclusive las torcieran. ¿Me doy a entender? El problema no era la ley. El problema es el corazón de ellos. La verdadera condición interior se hace visible en las obras y las palabras, hermanos. Tu maestro está haciendo la falsa religión, el falso evangelio de la prosperidad. Tu maestro está haciendo la ciencia, tu propio conocimiento, otros hombres, la cultura. Es que conforme a tu maestro, así serán tus obras. Lo que estamos aprendiendo es, nadie puede guiar, o ningún ciego puede guiar a otro ciego, ¿sí? Una falsa enseñanza no te va a llevar por el camino correcto. El discípulo siempre va a reflejar quién es su maestro a través de sus acciones. Y eso se nota con el ejemplo del árbol. Dependiendo de la naturaleza, así van a ser los frutos. Y lo que nuestra boca dice, como un ejemplo que Jesús está diciendo, pero podríamos poner ahí, nuestras obras, al final refleja lo que abunda en nuestro corazón. Entonces volvamos por un momento a la pregunta inicial. ¿Quién es tu maestro?
¿Qué estás obedeciendo en tu vida? ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? Y ahí está la maldición, hermanos. La maldición de escuchar y obedecer a alguien que no es Cristo Jesús. Porque es un ciego guiando a otros ciegos y ambos van a caer. Hoy quiero hablarte de la bendición de escuchar y obedecer la enseñanza de Jesús. Es que el discipulado de Jesús no se define qué tanto conozcamos doctrina, qué tan tu jerga. ¿Se entiende esa palabra jerga? Tu forma de hablar. Hermanito, aleluya, Dios te bendiga, gloria a Dios. Eso no te hace un discípulo. Sino la vida que hay en ti. El fruto. Claro, el fruto puede ir acompañado de eso, pero cuando tú lo dices como una verdad en ti. Yo intencionalmente muchas veces les digo a hermanos, hermano, pero con la conciencia de por qué le estoy diciendo hermano, no porque no me sé el nombre. Es una táctica cristiana, ya la sabe, ¿verdad? No le sé el nombre a alguien que se congrega en la iglesia y entonces la salida olímpica es hermanita, qué gusto. Pero cuando tú le dices hermano o hermana porque sabes lo que le estás diciendo, cambia. ¿Me doy a entender? Hay una convicción interna. El árbol produce frutos que evidencian la bondad de Cristo en ti. Un verdadero discípulo es eso. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, no pierda la idea de lo que venimos hablando. Jesús les dice y le hace una pregunta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que digo. ¿Ves la incongruencia? Y no está hablando de aquellos que piensan que saben que Jesús existe. Jesús le está hablando a ¿quiénes? A sus discípulos. Y de hecho él enfatiza Señor, Señor, porque está haciéndoles pensar que es alguien que no solamente dice que Jesús es Señor, sino que vive constantemente enfatizando que Jesús es Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Está hablando a discípulos. ¿Acaso hay discípulos por aquí? Jesús nos está hablando hoy. Y nos hace la misma pregunta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Es que ¿saben cuál es el mayor fruto de un discípulo de Jesús? La obediencia. Porque el verdadero problema es el corazón por el pecado de los hombres. Yo le hago una pregunta, ¿por qué cayó la humanidad? Romanos 5, por el pecado de un hombre, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál fue ese pecado? La desobediencia. Y porque uno pecó, ¿cuál fue la consecuencia, hermanos? Todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad universal humana. El ser humano por naturaleza caída, por su naturaleza caída, no quiere obedecer a Dios. Aún aquellos que fueron llamados por gracia no quieren obedecer a Dios. ¿O acaso no se acuerdan del pueblo cuando sale de Egipto? ¿Recibieron la gracia de Dios? Sí, fue la gracia de Dios la que los libertó. Pero después, cuando salieron y estaban en el desierto, ¿obedecieron? No. ¿Se recuerda por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Por una desobediencia. Es que no podemos negar, hermanos, que es una realidad entre nosotros la desobediencia. Y quiero que leamos en el tiempo de Ezequiel cómo estaba el pueblo. Ezequiel 33, 31 y 32, lo puede ver en la pantalla. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen sus deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus. He aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero
Pero el pueblo se congregaba a escuchar la palabra de Dios. Y decían, wow, qué hermoso. Ve la intención del profeta, de poner ese énfasis, la compara con una canción de amor, pero puede ser cantada por alguien que es feo, y se oye fea. Pero no, es una canción de amor cantada por alguien que canta hermoso. Y que uno se queda así. ¡Ay! Qué linda la palabra de Dios. Pero Dios les dice, pero no obedecen. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y decimos, wow, qué impactante la palabra? ¿Qué dijo? No me acuerdo qué dijo, pero estuvo impactante. Hermanos, y lo digo porque sería lo mínimo necesario acordarme de la palabra para obedecerla. Pero aún pudiendo acordarnos de la palabra y ser como una canción de amor hermosa para nosotros y admirar la palabra de Dios. Pero si no la obedecemos. Es lo que Jesús les está preguntando a sus discípulos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no me obedecen? Saben que el verdadero discípulo no se define por la palabra ni por experiencias externas, sino por un corazón transformado que produce obediencia genuina a Jesús. Por eso el árbol malo que produce frutos malos y el árbol que produce frutos buenos. Porque el que es verdadero discípulo de Jesús es aquel que escuchando la voz de Jesús procura practicarla. Porque tiene un corazón que puede hacerlo. Es una evidencia de ser un verdadero discípulo de Jesús. Jesús en esta porción que vamos a comenzar a ver contrasta entre un discípulo verdadero y un discípulo que no lo es. Y obviamente la pregunta aquí que surge entonces es, ¿quién es el verdadero discípulo? Un verdadero discípulo es aquel que obedece como fruto de la fe y confianza en Cristo Jesús. Hermanos, ¿quién es un verdadero discípulo? Es aquel que obedece como un fruto de la fe y confianza en Cristo Jesús. Puede ser un teólogo y no ser un verdadero discípulo. Puede ser un pastor y no ser un verdadero discípulo. Puede ser una persona que se congrega en una iglesia durante 30 años y no ser un verdadero discípulo. Puede ser alguien que enseña a otros, que sirve a otros y no ser un verdadero discípulo. Un discípulo es quien, producto de haber escuchado a Jesús, muestra como fruto de su fe y esperanza en Él, una obediencia hacia Él. En palabras de Jesús, lo que dice el versículo 47. Quiero que vea el versículo 47 y lo lea conmigo. El que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. El que escuchando la palabra de Dios y la pone en práctica, él va a poner un ejemplo, una analogía de ¿se parece a qué? Se parece a un hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? Cavó un poquito hondo. La pregunta es, ¿para qué cavaría hondo? Para encontrar el qué? La roca. Tuvo que cavar hondo. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrar la roca. ¿Para qué? Para poner los cimientos sobre ella. Hermanos, ¿eso es sabio? ¿Requiere un esfuerzo? ¿Da seguridad? El énfasis se da cuenta que no está en escuchar. ¿Dónde está el énfasis? ¿En dónde está el énfasis? Aquel que oye mis palabras, escucha y se queda hasta ahí. ¿Es semejante a un hombre que? No. Aquel que escucha la palabra y ¿qué? Y la pone por obra. Hermanos, ¿cuántos hoy están dispuestos a escuchar? De hecho, te lo pueden conceder. Nosotros mismos podríamos estar dispuestos a escuchar. Pero los verdaderos discípulos, ¿qué hacen? Excavan hondo para llegar a la roca. Hay predicaciones que no excavan hondo para llegar a la roca. Se quedan en las arenas de la experiencia humana.
¿Cuántos están dispuestos a estar en un grupo de discipulado, escuchar? Pero un verdadero discípulo, ¿qué hace? Busca obedecer. ¿Cuántos se leen muchos libros, conocen mucha doctrina, pero los verdaderos discípulos procuran aprender y obedecer? El énfasis no está en escuchar, sino en escuchar y obedecer. Y es profundizar en la palabra. ¿Para qué? Para poner el fundamento correcto sobre nuestra vida. Hermanos, ¿qué es poner el fundamento de nuestra vida sobre Cristo? Todos quizás, o los que han crecido en un lugar cristiano, se recordarán del canto en la escuela dominical. Levanta tu casa sobre la roca, ¿se recuerdan? Pero hermanos, ¿qué significa eso? Según el texto bíblico. ¿Qué es tener una vida fundamentada en la roca que es Cristo? ¿Saben qué es? La obediencia. Aquel que escucha mis palabras y las pone por obra es semejante a... ¿Lo ve? Un hombre que edifica profundo y pone el fundamento sobre la roca. ¿Qué significa poner el fundamento de nuestra vida sobre Cristo? Es escuchar a Cristo y obedecer a Cristo. ¿Quién es el verdadero discípulo entonces? El que obedece. ¿Y quién no es el verdadero discípulo? Mire lo que dice a continuación. Un poco más adelante, cuando habla de el que no lo hace. ¿De qué versículo estamos hablando? ¿Cuál? 49. ¿Qué dice? Pero el que ha oído y no ha hecho nada, ve el énfasis. Ambos escucharon, pero uno obedeció y el otro ¿qué hizo? Nada. Es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar. Hermanos, hoy podemos saber muchos aquí que no estamos edificando nuestra vida sobre Cristo. Porque aun cuando quizás no faltamos ningún domingo, escuchamos, pero no hacemos nada. No es el que escucha predicaciones, no es el que oye podcast, no es el que escucha la Biblia, hoy se puede escuchar la Biblia. No es el que hizo una confesión de fe diciendo Jesús es mi Señor por medio de una oración. No es aquel como un niño cuando enfrenta el temor en su casa a los fantasmas. Ya he escuchado a un niño, a veces muchos de ellos dicen, no hay un fantasma aquí, no hay un fantasma aquí, no hay un fantasma aquí, no hay... No es decir, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Porque esa es la pregunta de Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. No es decir, creo en Cristo 1000 veces. Es que creer en Cristo implica obedecer a Cristo. El que no obedece es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, estamos siendo verdaderos discípulos. Por eso los discípulos buscan obedecer. Usted se ha puesto a pensar, y de hecho me han hecho la pregunta, pastor, ¿y por qué el discipulado es de la prédica del domingo? Por esto. Porque no basta con escuchar la prédica. Tenemos que, y para eso hay que meditar primero. ¿Qué Dios me habló a mi vida? ¿Cómo yo voy a obedecer esto? Yo, no mi vecino, no los cristianos en la historia. Yo, ¿cómo lo voy a hacer? Y me reúno con mis hermanos a compartirles lo que Dios me ha enseñado y cómo yo lo voy a obedecer, porque soy un verdadero discípulo de Jesús. Es que podríamos, no sé, hablar de otras cosas, aprender de escatología. Pero aún, por ejemplo, en los estudios bíblicos, tratamos de aplicarlo a nuestra vida. Porque ¿qué sirve saber de eclesiología si no honramos a Dios en la forma en que vivimos como iglesia? ¿Me doy a entender, hermanos? Si Jesús es nuestro maestro, habrá frutos que serán congruentes con eso. ¿Saben por qué? Porque Él nos da un nuevo corazón para que sus palabras puedan ser obedecidas y haya un fruto.
¿Cómo puedo tener un corazón obediente y firme en Cristo? Esa es la pregunta de hoy. Hasta este momento quizás tú te estás preguntando, ok, pastor, ya entendí. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Por la fe. Así fue como nuestros hermanos del Antiguo Testamento obedecieron. Por la fe Noé creyó y obedeció. Por la fe Abraham creyó y obedeció. Por la fe David creyó y obedeció. Por la fe los profetas creyeron y obedecieron. Todos ellos obedecieron a Dios por la fe. Pastor, pero fallaron. Claro. Y esa es la buena noticia. Porque hubo uno que escuchando la voz de Dios obedeció perfectamente. Y ese es Cristo Jesús. Hermanos, entonces si nosotros somos discípulos de Cristo, ¿Él espera entonces de nosotros? Porque somos sus discípulos. ¿Y cuál es la buena noticia, hermanos? Que por la fe en Cristo ahora nosotros tenemos una mayor... Si los del Antiguo Testamento pudieron obedecer, ¿cuánto más nosotros? Porque ahora en el nuevo pacto Dios nos ha dado un nuevo corazón. Un corazón que tiene no solamente la disposición de escuchar, sino obedecer. Porque Jesús murió y resucitó para reconciliarnos con Dios. Y Dios en su gracia nos ha dado la fe para creer. Nos ha dado un nuevo corazón para creer. Y no solamente eso, nos ha dado su Santo Espíritu que mora en nosotros. Por el cual podemos permanecer, obedecer en Cristo Jesús. Hermanos, es decir, ya tenemos todo para obedecer. ¿Vamos a fallar? Claro. Pero ¿cuál debe de ser nuestro ánimo? Buscar la obediencia. ¿Cuál debe de ser nuestro esfuerzo? Obedecer. Que tu vida no sea como un hombre que tiene un espejo en su cuarto, en su baño. Se levanta en la mañana y se levanta con el peinado talco. ¿Ya lo conoce? Tal como se despertó el pobrecito, ya sabe, ¿verdad? Con los pelos así. Pero usted se imagina lo que implica tener un espejo en la mañana, verse, estar despeinado y simplemente darse la vuelta e irse. Qué desperdicio, ¿verdad? Podemos ver a Jesús, ver ese espejo. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que en la medida en que más vemos a ese espejo, somos más transformados. Jesús en este sermón es para nosotros como ese espejo. Él obedeció perfectamente. Pero Él quiere obrar en ti obediencia. El hombre por sí mismo no puede producir el fruto de la obediencia. Pero Cristo en ti sí lo puede hacer, por la gracia, por la fe. Entonces por eso es que el verdadero discípulo obedece. Porque el fruto de su corazón va a ser la obediencia. Mire lo que le dice Pablo a Corinto en 2 Corintios 3, 17 y 18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué hace Dios en nosotros? Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como el Señor por el Espíritu. ¿Por qué la obediencia como un verdadero discípulo es importante? No solamente porque refleja que somos verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, sino por la bendición que trae a tu vida. Si escuchar y obedecer la falsa enseñanza te lleva a la ruina, escuchar a Cristo y obedecerle hará que tu vida esté fundamentada sobre la roca. No sé si notó, y creo que no lo hemos leído, el efecto de estar fundamentado sobre la roca. ¿Cuál es el fundamento cuál es la comparación de tener una vida fundamentada en Cristo? La obediencia. ¿Se recuerda? Tener una vida fundamentada en la arena es escuchar y no obedecer. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué bendición hay cuando nosotros, como verdaderos discípulos, porque tenemos la capacidad de obedecer, procuramos obedecer? ¿Cuál va a ser la bendición de eso? ¿Qué dice el texto? Versículo 48. Es semejante a un hombre que edifica una casa, cavó hondo
y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla. ¿No pudo qué? Moverla. ¿Por qué? Porque estaba bien construida. ¿Por qué? Porque su fundamento era la roca. Ahora entiende por qué la desesperación y la desesperanza en momentos difíciles para los falsos discípulos. Es que, hermanos, si nosotros escuchamos la palabra y la ponemos por obra, cuando vengan tormentas, no nos van a mover. Cristo quiere sustentar tu vida. Cristo quiere que Él no te está prometiendo que no va a haber tormentas, es que van a haber tormentas. Pero Él quiere que esas tormentas no devasten tu vida. ¿Qué entonces nos llama a hacer? Escucha mi palabra y obedécela. Y entonces, aunque vengan lluvias, torrentes a tu vida, nada te va a mover. Pero aquel que escuchando la palabra y no la obedece, es como un hombre que construye su casa sobre la arena. Y cuando vienen las tormentas, ¿qué le pasa a esa construcción? Cae. Como lo dice el mismo texto. Y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, el llamado para nosotros es uno solo hoy. ¿Y cuál es? Escuchemos y obedezcamos a Cristo Jesús. Vamos a orar.